Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les voy a presentar un poco acerca de lo poco que he estado trabajando, ¿no? Soy chiquito todavía. Apenas voy comenzando con esta parte de la investigación, pero tenemos un muy buen avance en lo que es las investigaciones de la fuente potencial de agentes antitumorales de una planta muy conocida en la región. Científicamente se le conoce como Ibervilla sonorae, pero es mejor conocida como Werec. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar un poco con una breve introducción. Ibervilla sonorae forma parte de la familia de las cucurbitáceas, ¿no? Pero, ¿qué son las cucurbitáceas? Muchos de nosotros conocemos muy bien las cucurbitáceas, de hecho las consumimos muy frecuentemente. Son las famosas calabazas, ¿no? Calabazas, melones, sandías, pepinos, etcétera. Eh, Son parte también de la familia de las cucurbitáceas. Haciendo un poquito de historia, vamos a tratar de, de ver por qué se llaman así cucurbitáceas como tal. Principalmente tenemos que las calabazas que tienen esta formita muy particular, ¿dónde está? Esta formita muy particular, ¿sí? Se fue, digámoslo así, desglosando. Era cucurbita al principio y se fue descomponiendo hasta que se conoce como comúnmente calabaza, ¿no? ¿Y de dónde proviene este pequeño nombre? Proviene de este pequeño parecido que tiene con el alambique. El alambique es un, digámoslo así, un pequeño artefacto que se utiliza para destilar algunas bebidas alcohólicas y otras cosas, ¿no? Entonces, esta pequeña parte que tenemos aquí se le conoce como cucurbita. Carlos Linneo le dio este nombre, que es uno de los personajes más importantes dentro de las ciencias botánicas, y nombró a estos géneros, a esta especie, como cucurbitáceas. Muy bien. Entonces, Ibervilla sonorae es esta pequeña raíz que tenemos aquí. Esta pequeña raíz es la que se utiliza generalmente en la medicina tradicional sonorense para el tratamiento principalmente de diabetes y cáncer, pero es un conocimiento un poco empírico, ¿no? Porque no tenemos realmente un mecanismo como tal descrito para este tipo de efectos biológicos. ¿Sí? Está principalmente distribuido en la península de Baja California, en los estados de Sonora y Sinaloa, es decir, es una especie endémica de aquí, de la región. ¿Ok? En la etnobotánica sonorense, principalmente por la etnobotánica regional de la tribu Mayo, está indicado para el uso empírico del tratamiento de diabetes y cáncer. Sin embargo, no existen todavía algunos indicios o algunos mecanismos que puedan atribuir algún compuesto en particular a estos dos efectos biológicos, salvo los avances que tenemos con el cáncer, pero no con diabetes, ¿ok? Pero sí hay, digámoslo así, algunas evidencias utilizando los propios extractos. Utilizando los extractos se ha observado que sí existe una actividad hipoglucemiante, es decir, reduce los niveles de glucosa en modelos in vivo, sobre todo de ratones. Además, hemos nosotros investigado que posee algunos extractos y de hecho algunas moléculas que les voy a presentar, actividad antiproliferativa, apoptótica y antitumoral en modelos principalmente de la línea celular GILA, que es un modelo de cáncer cervicouterino. Les voy a presentar porque es una cucurbitácea. Ustedes ven esta raíz y a lo mejor dicen, bueno, ¿qué tiene que ver con las calabazas, verdad? Bueno, esta es más o menos así como se observan la planta en la vida silvestre. Esta foto le voy a dar los créditos. Es una foto del doctor Edgar Morán, ahí cerquita de los terrenos que están por aquí por las afueras de Navojoa. Y se puede observar, fíjense qué curioso, ¿no? Son como unas pequeñas mini sandías, así se observa chiquito. Yo una vez en una colecta tuve la genial idea de probarla y están muy amargas, ¿no? Demasiado. Entonces, se las dejamos a los pajaritos. Esta parte no es la que se usa principalmente es esencialmente las raíces, ¿no? Las raíces que en general contienen una gran cantidad de estos compuestos que en teoría son aquellos que inducen la actividad hipoglucemiante. Muy bien. Y estos son los pequeños frutitos. Si se fijan, son como mini sandías, ¿no? Mini calabacitas, así. Están bastante interesantes. Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos?
Este es un experimento del 2007 donde utilizaron unos extractos de Ibervilla sonorae de la raíz principalmente para tratar de identificar algunos compuestos que sean los responsables de la actividad hipoglucemiante. No lo lograron. Pero ¿qué fue lo que observaron? Observaron que el extracto de diclorometano realmente reducía en gran proporción la glucosa de los ratones diabéticos inducidos con aloxan, que es un análogo de la glucosa. Se induce la diabetes y después ya los tratan con una dosis de glucosa y después ya con los tratamientos, ¿no? Entonces se observó que sí, los extractos de diclorometano reducían principalmente. Ellos le querían atribuir esta actividad hipoglucemiante a unos monoglicéridos y a unos ácidos grasos. Sin embargo, estos no tuvieron realmente, de hecho, hasta parece que aumentaron, ¿no? El efecto ahora hiperglicemiante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante qué es lo que se puede rescatar de esta tablita? En el extracto de diclorometano, si nos vamos un poco a la polaridad, aquí es donde podemos nosotros encontrar algunos compuestos, como por ejemplo las cucurbitacinas, ¿no? Y las cucurbitacinas, que ahorita se las voy a presentar más adelante, son probablemente algunos de los compuestos que sean los responsables por el efecto hipoglicemiante. Pero bueno, esto es en la parte de diabetes. En la parte de cáncer no tenemos o no teníamos muchas evidencias al respecto. Entonces, aquí es donde ya entra el grupo de investigación. Nosotros, el grupo de investigación, cuando yo entré en este proyecto, se encuentra aún liderado por el doctor Ramón Enrique Robles Cepeda. Posteriormente, esto comenzó más o menos con el 2010, cuando en la época era su estudiante el doctor Heriberto Torres Moreno. Hoy es docente de la Unidad Regional Norte en Caborca, y la doctora María Carla Marco Tulio de la Universidad de Perugia. Ellos en conjunto identificaron lo que es la curcubitacina 2B, la quinoína BA, y observaron que tenían actividad antiproliferativa y apoptótica, principalmente la linaceromarquila. ¿Sí? Posteriormente, ya cuando observaron estas características, es donde entra aquí un servidor, ¿no? Se le ocurrió ahí, decía el doctor Robles, bueno, es que no hay mucha diferencia realmente entre la actividad antiproliferativa que vemos de los extractos a los compuestos aislados, ¿no? Entonces, y como el rendimiento es muy bajo, tal vez existan ahí algunos efectos sinérgicos, por ejemplo, por decir algunos, que pudieran estar potencializando esta actividad antiproliferativa y apoptótica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos con el doctor Wagner Villegas de la Universidad de Total Paulista, y aquí fue donde pues entramos con los temas del doctorado, ¿no? Muy bien, aquí ¿qué fue lo que realizamos? Realizamos el análisis fitoquímico de algunos extractos de Ibervilla, la estandarización de 2 fitopreparados y la actividad antiproliferativa. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Junto con el doctor Heriberto, realizamos una estancia con el doctor Salomón Hernández, que se encuentra aquí presente, en la Universidad Panamericana, donde identificamos que efectivamente tanto cucurbitacina 2B como los fitopreparados inducen actividad antitumoral. Muy bien, entonces vamos a contarle un poco la historia. Estos son los compuestos. Esta es la cucurbitacina 2B y esta es la quinoína A. Son dos triterpenos principalmente, que tienen algunas características, comparten el mismo núcleo del onastano, pero por ejemplo la cucurbitacina 2B tiene un grupo hidroxilo aquí, tiene aquí una cetona, este tiene una insaturación por este lado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Se hizo una primera actividad en un panel de líneas celulares cancerosas para ver más o menos qué era lo que teníamos. Posteriormente se observó que tanto la cucurbitacina 2B, que aquí está marcada como compuesto 1, y la quinoína A tienen fuerte actividad antiproliferativa con la línea celular GILA. Y al observar un poco, bueno, aquí casi no se nota por la resolución, un poco, de este lado. Bueno, se observaba aquí una morfología que sugería una muerte celular por apoptosis, ¿no? Un arredondamiento, cuerpos apoptóticos que se encontraban presentes, blebs de membrana, sugiriendo que tal vez el mecanismo es por apoptosis. Muy bien. Entonces,
el cáncer cervicouterino aquí tomó ya un poco de importancia y tratamos de ver si realmente valía la pena pues continuar investigando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el cáncer cervicouterino? El cáncer cervicouterino, bueno, principalmente la línea celular GILA, es uno de los representantes, ¿no? Fue la primera línea celular, por curiosidad, que se aisló, y se aisló de una mujer afroamericana que se conoce como Enriqueta Lacks en 1951. Haciendo un poco de historia, también fue el modelo de estudio para el desarrollo de la vacuna de la poliomielitis. Muy bien. Entonces, ¿qué caracteriza al cáncer cervicouterino? Alrededor o más del 99% de los casos se caracteriza por la presencia del HPV, del virus del papiloma humano. ¿Qué tiene de interesante? Hay muchos subtipos, pero aquellos que pueden codificar las proteínas E6 y E7 son aquellos a los que se le atribuye el mayor factor de riesgo, porque tienen la capacidad de ubiquitinizar a P53, que es un oncogen que controla algunos aspectos del ciclo celular. Y uno de los principales agentes quimioterapéuticos es el cisplatin, el cual tiene algunos efectos secundarios bastante desagradables. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar este, este cáncer? Bueno, estas son estadísticas del 2020. En el 2020, el cáncer cervicouterino se posicionaba aún dentro de los principales tipos de cáncer femenino como en el cuarto lugar con mayor incidencia y mantenía su cuarto lugar en mortalidad a nivel mundial. Es un poco curioso porque de hecho existe una vacuna contra el virus del papiloma humano, pero pues este no está muy distribuido o a veces ni siquiera se conoce mucho el, la existencia, ¿no? Pero existe y desafortunadamente a pesar de la presencia de esta vacuna, de este medicamento profiláctico, mantenemos estos niveles de incidencia y mortalidad, lo que hace que realmente necesitemos tomar cartas en el asunto para investigar este tipo de cáncer. Muy bien, entonces vamos a ver el potencial farmacológico, ¿no? Que pudiera tener estos dos compuestos. Aquí tenemos una pequeña gráfica que está muy vinculada con la regla 5 de Lipinski, que es una medida que utilizamos en la farmacocinética para poder ver si es factible utilizar algunas estrategias como por ejemplo la vía oral o tal vez la vía intravenosa, observando algunas características químicas de la molécula. Y aquí, ¿qué es lo que observamos? Tenemos, por ejemplo, si es liposoluble, si es el tamaño que no sea mayor de 500, 520 daltons, si es polar. La polaridad, sobre todo, está relacionada también muchas veces con la absorción en el intestino, ¿no? Entonces, tenemos que medir esta polaridad y que la partición, por ejemplo, entre agua y aceite no sea mayor más o menos como a 3,5 para evitar que tal vez estos sean excretados directamente y no puedan ser absorbidos adecuadamente, que tenga ciertas insaturaciones, etcétera. Bueno, aquí vemos un recuadro que se ve así como medio rosita y todo lo que esté dentro de él pues significa que es ideal, ¿no? Ideal dentro de las características farmacodinámicas. Muy bien. Entonces, hasta el momento va todo en orden. Sin embargo, aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es una guía más que nada, porque voy a compararlo aquí con uno de los agentes quimioterapéuticos que se utilizan mucho también, que es la doxorubicina. Si se fijan, la doxorubicina se sale de algunos parámetros. Por ejemplo, es un compuesto muy polar y se sale de la parte de tamaño. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se implementaron aquí? Fue utilizarlo por la vía intravenosa, ¿no? Y es así como se utiliza generalmente la doxorubicina. Entonces, tener malos resultados, por así decirlo, en esta guía no es, digamos, un impedimento, ¿no? Es más que nada tratar de ver qué estrategias podemos tomar para resolver los problemas. Muy bien. Entonces, ya una vez que vimos que tenía actividad antiproliferativa en la línea celular GILA, pues pasamos a ver si podíamos elucidar el mecanismo de acción. Las curcubitacinas, por lo general, ya son muy estudiadas, muchas de ellas, y podemos observar cómo o por dónde podemos estar atacando, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo primero que se sugirió por parte de Torres y colaboradores fue observar cómo se comportaba el ciclo celular y se veía presencialmente un arresto en la fase G2M.
Posteriormente, se sugirió que tal vez este arresto principal en la fase G2M pudiera estar relacionado con la inhibición de la proteína STAT3, que se encuentra súper expresada en esta línea celular GILA. Y sí, sí se observó realmente un descenso en lo que es una inhibición de la proteína STAT3. Y bueno, sí, STAT3 también es uno de los factores de transcripción de la ciclina B1 que está relacionado, ¿sí?, con el arresto en la fase G2M. Y también se observó que estaba inhibido, ¿no? Entonces, Torres y colaboradores sugirieron el siguiente mecanismo de acción. Decían que por algún mecanismo en particular, la cucurbitacina 2B podía entrar a la célula y inhibir a esta 3, que ésta se pudiera traslocar en el núcleo, ¿no? Que se pudiera dimerizar y traslocar en el núcleo. Muy bien, entonces, ya que observaron estas, digámoslo así, evidencias, pues vamos a ver si realmente interactúan, ¿no? Pero no necesariamente desde un punto de vista químico, sino optaron un poquito por los análisis in silico. Con los análisis in silico es también, antes de pasar a lo que es los ensayos biológicos como tal, ya con proteínas, podemos tratar de predecir si existe o no una interacción entre la molécula y alguna proteína en particular. Entonces, analizamos las dos. Se analizó aquí tanto la curcubitacina 2B como la quinoína A y observamos que la curcubitacina 2B y la quinoína A coinciden con 3 puntos de interacción en particular en la proteína STAT3. Y hay una diferencia solamente con una en particular, que es esta que observamos aquí, ¿cierto? La cual no interactúa, la quinoína A no interactúa en este sitio con la STAT3. ¿Y qué tiene en particular? Si bien cualquier interacción que podamos observar con la STAT3 va a disminuir la actividad de ella, obviamente por interferencia, por inhibición, aquí en particular es un punto muy importante porque es el punto donde se une directamente con el DNA. ¿Sí? Espero que se pueda apreciar un poco. Esta parte que tenemos aquí amarillo es lo que representa la cucurbitacina 2B. Estas son diferentes posiciones posibles, ¿no? Entonces, aquí exactamente podemos observar los dos grupos metilos que se encuentran en el carbono número 4 de la cucurbitacina 2B. Están algo así como para arriba, ¿no? Como si estuviera un poquito para arriba. Es decir, la cucurbitacina 2B se encuentra orientada hacia abajo, aquí en la STAT3. ¿Y cuál es la diferencia entonces que observamos aquí? La principal diferencia que observamos al compararlo con la quinoína A es la presencia de este grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono número 2, que no se encuentra en la quinoína A. Entonces, probablemente se sugiere que este pudiera ser un farmacóforo importante en las cucurbitacinas que se encuentre relacionado con la inhibición de STAT3. ¿Sí? Muy bien. Se pasó a los modelos antitumorales y en los modelos antitumorales se quedaron hasta esta parte, hasta solamente observar la evaluación la medición de la inhibición del desarrollo tumoral. Y se observó que efectivamente había una concordancia, principalmente con la inhibición de STAT3, la capacidad de inhibir STAT3 con el efecto antitumoral, donde la cucurbitacina 2B inhibió en mayor medida que la quinoína A. Y aquí podemos observar así a simple vista algunos tumores representativos, ¿no? Como se observa un poco, por ejemplo, aquel que es el blanco, el DMCO, la doxorubicina, que fue el control positivo, dos dosis diferentes de la cucurbitacina 2B y la quinoína A, ¿no? Se observa aquí que más o menos en las dosis representativas pues no existe mucha diferencia en el tamaño, en el potencial de inhibición con respecto a la doxorubicina. Muy bien. Ahora sí pasamos a la parte de los fitopreparados estandarizados. Como les comentaba anteriormente, no existía mucha diferencia, de hecho, entre la capacidad de antiproliferativa, tanto de los fitopreparados como de los compuestos. Entonces, ¿qué fue lo que optamos? Optamos por visualizar en la estandarización, ver cómo se utilizaba en la medicina tradicional. En la medicina tradicional se usa
la raíz seca y deshidratada se coloca en cápsulas de una forma muy rudimentaria y así es como se vende. No me van a dejar mentir, ahorita las personas que sean de fuera, que vayan por ejemplo para Obregón, ahí van a ver en fundición huereque, se vende huereque, ¿no? Y se los van a dar tal vez en polvo o en pastillas, ¿no? Y es así como se utiliza. Entonces, por otra parte también tratamos de observar ya las evidencias, ¿no? Es decir, tenemos compuestos eh, con una polaridad medianamente que pueden que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las dos opciones? La primera fue utilizar un extracto que tratara de mantener la integridad de la planta, la integridad fitoquímica de la planta, utilizando etanol principalmente y un método más agresivo de extracción que es la percolación. Y por otro lado, por medio de maceración, utilizamos un solvente que en teoría nos tendría que rendir una mayor cantidad de curcubitacinas en la extracción. Y utilizamos acetato de etilo. Solamente para aclarar, nos enfocamos principalmente en la cuantificación de curcubitacina 2B, ya que este es el compuesto que tiene mayor actividad es el compuesto al que se le atribuye la mayor actividad antiproliferativa, por lo menos en Ibervilla sonorae. Puede haber más, ¿no? Entonces, la estandarización consiste principalmente en muchos aspectos, pero hay dos que tenemos que tener bastante en cuenta. Uno de ellos es conocer el contenido del fitopreparado y otro, por lo menos, cuantificar un marcador químico. Entonces, en el análisis cualitativo utilizamos espectrometría de masas por ion trap. ¿Qué es esta tecnología? Es muy interesante y muy útil porque nos permite evaluar una gran cantidad de compuestos al mismo tiempo por una inyección directa. Utiliza aquí un pequeño cuadrupolo, son 4 magnetos que están dispuestos que nosotros podemos jugar un poco con los valores para seleccionar relaciones de masa-carga muy específicas, es decir, poder seleccionar moléculas de interés en particular. Entonces, como ya conocíamos qué era lo que queríamos, observamos cuáles eran los compuestos mayoritarios en teoría y tratamos de elucidarlo, ¿no? Esto se hace de la siguiente forma. Obtenemos un compuesto en particular, seleccionamos ahí cualquiera en general, un peso molecular y lo comenzamos a fragmentar, es decir, lo comenzamos a bombardear. En este caso fue si mal no recuerdo, con helio. Se bombardea con helio y se comienza a fragmentar, de tal forma que los fragmentos van a estar directamente relacionados con la estructura del compuesto, ¿sí? Y así, en teoría, esta tecnología nos permite fragmentar hasta 10, 15 veces, ¿no? En la práctica, yo nomás he llegado hasta 5 o 6 veces. Ya después se empieza a perder el compuesto totalmente. Y bueno, y esta es una forma como nosotros podemos identificar algunos compuestos que tengan una estructura muy semejante. Y es así como se identificaron estos 7 compuestos, ¿no? La quinoína B, la 25 anhidroquinoína diglucósido, quinoína glucósido, curcubitacina 2B, quinoína A, quinoína B y quinoína A diglucósido. Esto para tener un perfil fitoquímico del fitopreparado. Muy bien. Por otro lado, en la cuantificación, ¿qué fue lo que utilizamos? Cuando utilizamos o tratamos de estandarizar fitopreparados, tenemos un problema muy grande con la matriz. La matriz, ¿qué es? Todos aquellos compuestos que acompañan al marcador químico en particular. Entonces hay que tratar de seleccionar muy bien cuál es el método a cuantificar, cuál es el método que vamos a utilizar para cuantificar. Nosotros utilizamos aquí la espectrometría de masas por resonancia ciclotrónica de iones, que es mucho más fino porque es de alta resolución. Entonces nos permite poder capturar compuestos con una resolución muy alta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se captura el compuesto y realmente por fracciones de UMAS podemos decir es este compuesto en particular, más si ya conocemos qué es lo que tenemos en la muestra. Entonces, así ya podemos tener nosotros por lo menos un compuesto en específico, pero necesitamos aún tratar de especificar aún más que realmente es ese compuesto. Entonces, para cuantificar tenemos que fragmentar.
Entonces la fragmentación ya nos va a dar la especificidad como tal, ¿cierto? Entonces se utiliza generalmente el fragmento mayor para cuantificar. Así, este es un método de cuantificación por el padrón interno. Como no tenemos la matriz fuera, es decir, no podemos obtener el fito preparado, quitar la cucurbitacina 2B y luego ver cómo el efecto matriz influye, ¿qué es lo que hacemos? Primero hacemos una curva de calibración solamente con la cucurbitacina 2B para ver si tenemos un límite de detección, un límite de cuantificación y si tenemos linealidad en la prueba. Y ya, ahora sí, adicionamos cucurbitacina 2B a los fitopreparados. Los adicionamos, ¿para qué? Para obtener una ecuación de la recta y esta poder cuantificarla y recorrerla hasta cero y obtener ahora sí la cantidad de cucurbitacina 2B que tendría cada uno de los fitopreparados. Y los resultados fueron los siguientes. El fitopreparado etanólico tiene un contenido de 6.7 miligramos por gramo de fitopreparado y acetenizón 18.7 miligramos por gramo de fitopreparado. Muy bien, ahora vamos a comparar, vamos a rectificar si realmente la teoría, bueno, lo que se observaba al comienzo era cierto, si realmente no había mucha diferencia y cuáles eran las características morfológicas que se observaban cuando poníamos cucurbitacina 2B y los fitopreparados en presencia de las células GILA. Y de hecho observamos morfologías muy semejantes. Aquí tenemos la cucurbitacina 2B. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que hay arredondamiento de las células, algunos bleps de membrana, algunos cuerpos apoptóticos en el medio, y cuando lo tratamos de comparar con los fitopreparados, pues no vimos muchas diferencias. Realmente se veían unos cambios morfológicos muy semejantes, y la IC50 era cierto, no variaban mucho. Entonces tenemos, por ejemplo, un IC50 de 5.8 microgramos por mililitro para C2B, acetizón 18.6 y etanizón 33. Solamente poniendo en consideración que estos 18.6 acetizón tiene acetizón tiene 18.7 miligramos, es decir, 1.8% de cucurbitacina 2B, en cuanto a etanizón tiene 0.6% de cucurbitacina 2B. Entonces era muy evidente que existían otras cosas ahí, que no era exclusivamente cucurbitacina 2B que estaba induciendo la actividad antiproliferativa. Muy bien, pero el objetivo aquí no era tratar de identificar de nuevo, porque ya lo hemos identificado, cucurbitacina 2B simplemente se utilizó como un marcador. Ok, entonces, decíamos, esta 3 no responde todas las preguntas. ¿No? Vamos a tratar de ver si hay otros mecanismos de acción que pudieran estar relacionados con la actividad proliferativa. Y, oh sorpresa, observamos la inhibición de NRF2. Y cuando evaluamos las caspasas, veíamos aquí también una activación o una disminución de las caspasas, por ejemplo, aquí, en comparación con los no tratamientos. Tenemos cisplatino, en esta vez utilizamos cisplatino porque el cisplatino, como les comenté, es generalmente la primera opción para el tratamiento del cáncer cervicouterino. Entonces, propusimos el siguiente mecanismo de acción. NRF2 es el principal factor de transcripción de la glutatión transferasa. La glutatión transferasa, en este sentido, yendo en camino a lo que es la activación de las caspasas, está muy relacionada con lo que es la neutralización de la cardiolipina cuando ésta se oxida. La cardiolipina es uno de los principales acarreadores del citocromo C en la cadena transportadora de electrones. Entonces, el contacto tan estrecho que tiene con el citocromo C lo hace muy vulnerable a la oxidación. Entonces, en la ausencia de NRF2, no tenemos glutatión transferasa y podemos comenzar a obtener cambios en el potencial de membrana de la mitocondria y, por ende, inducir lo que es la apoptosis a través de la vía de las caspasas. Muy bien. Para finalizar, ya que observamos que realmente existía también una concordancia con el mecanismo de acción tanto de cucurbitacina 2B como los fitopreparados con la inhibición de NRF2, pasamos a lo que es la actividad antitumoral. Y aquí es bastante interesante. Aquí en esta parte de arriba tenemos lo que es el control, el vehículo, ¿no? Que en este caso fue solamente dimetilsulfóxido. Y aquí tenemos a las 4 líneas que aquí, por ejemplo, la más clarita, el azul clarito, es cucurbitacina 2B. Este
que se llama fitoson-etoac, es etanizón, el fitofármaco etanólico de acetato de etilo, acetizón, y este es el etanólico. Aquí en gris tenemos a nuestro control positivo, que es el cisplatino, y bueno, el DMSO, que eso los acabo de mostrar. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos algo muy interesante. Aquí tengo un pequeño ejemplo del tamaño de los tumores al finalizar el experimento. Pues como es claro, el vehículo, al cual no tiene pues ningún tratamiento en particular, el tumor creció sin restricciones. Por otro lado, el cisplatino tuvo una inhibición de aproximadamente el 80%. Y curcubitacina 2B y el fitopreparado de acetato de etilo, que tiene mayor concentración, en teoría, que el etanólico, inhibieron en la misma proporción, sin diferencias estadísticamente significativas en las mediciones, al tumor, al xenoinjerto, ¿no? Que se observa aquí en los pequeños ratoncitos, que son esas pequeñas protuberancias que podemos observar aquí. ¿Y cuál fue la sorpresa aquí? La sorpresa fue que el fitopreparado etanólico es aquel que conserva en mayor proporción la fitoquímica de la planta, fue el que inhibió en mayor proporción al desarrollo tumoral en casi un 90%, alrededor del 87.5%. Existen diferencias, sí, por ejemplo, entre el fitofármaco etanólico con respecto al de curcubitacina 2B y al etanólico, pero no existen diferencias entre todos los productos derivados de Bilasonurae con la inhibición de cisplatino. Y bueno, para terminar, ¿qué tenemos? Como conclusiones tenemos que curcubitacina 2B y quinoína A son dos triterpenos que están presentes en ibrivilazonorex, que inducen apoptosis e inhibición del desarrollo tumoral en modelos de cáncer cervicuterino. Por otro lado, tenemos que curcubitacina 2B hasta el momento es la molécula con el mayor potencial anticanceroso de ibrivilazonorex, inhibiendo en mayor medida aparente STAT3 por los análisis in silico que realizamos y el desarrollo tumoral in vivo en los xenoinjertos con los ratones desnudos. Y curcubitacina 2B, ambos fitoppreparados inhiben NRF2, induciendo apoptosis a través de la vía de las caspasas 9 y 3. Por otro lado, ambos fitopreparados de Bilasonurae con un contenido relativamente bajo de C2B inhiben el desarrollo tumoral en igual o mayor medida que la propia C2B. Por último, tanto curcubitacina 2B como los fitopreparados inhiben realmente el desarrollo del crecimiento tumoral en la misma proporción que el cisplatino, haciendo de Bilasonurae una fuente potencial de agentes antitumorales, especialmente contra el cáncer cervicouterino. Muchas gracias.